de clase. Sí, yo lo voy a cerrar hasta mañana. Se supone que mañana, el viernes, nos toca de clase de 6 a 7:30, ¿no? Si a mí no Sí. me falla la memoria. Entonces, la fecha límite, la hora límite de entrega va a ser las 7:30. Ok. De las 10 a las 7:30. En el rato que quieran, lo pueden subir. Ok. Profesor, Muy bien. ¿no hay manera de que lo pueda empezar, bueno, que se cierre a la misma hora, pero que lo pueda empezar un poco antes? Es que no sé mis compañeros, pero en mi caso prácticamente todo el día tengo clases y es justamente a partir de las 10. Lo puedo poner de las 8. Yo decía por en otra cosa, pero sí, se programa, sale publicado el examen a las 8 y ustedes tienen hasta las, reitero, hasta las 7:30 para entregar. Ok, muchas gracias. No, no es nada. Muy bien, los demás, entonces, ¿me preguntan por WhatsApp o quieren que veamos algún ejercicio en particular? Igual, profe, en mi caso, por WhatsApp, y mejor ver el tema que vamos a ver hoy. Muy bien, Carolina. ¿Podrían Perfecto. Bueno, ver, no sé, la hora para vernos mañana y resolverlas? sí, no sé qué hora. Miren, yo tengo que dar una asesoría para uno de mis tesistas a las 4 de la tarde. No sé cómo está su horario. A ver, vámonos poniendo de acuerdo. Por la mañana sí se me complica un poquito porque ya tengo tengo 3 reuniones agendadas. Pero igual, a ver, más o menos díganme como qué hora podría ser, si se les acomoda más, para ponernos de una vez de acuerdo. Pues en mi caso, yo después de las 5. Excelente. ¿A ya, las 6? Es que ¿las 6? ¿Sí? por favor. ¿Sí? ¿Qué les parece? A las 6 de la tarde, ¿les acomoda a todos? ¿De 6 a 6:30? Sí, a mí. Sí. No sean malitos, levanten su manita para aquí contarlos rápidamente en la lista de participantes. Muy bien, pues entonces, por unanimidad, no sé, Enrique, Paulina, Miguel o Vivian, si tengan algún inconveniente de esa hora. Ah, excelente. Muy bien, pues entonces, si les parece, salvo que ustedes me expresen lo contrario, nos quedamos agendado para la parte de la asesoría de dudas a las 6 de la tarde del día de mañana, en este link. Y perfecto. Y dicho esto, pues ahora sí vamos a revisar la parte de, o la actividad que tengo planeada para el día de hoy. Recuérdenme, por favor, nada más, si el día lunes vimos filtros pasaaltas o solamente fue filtros pasabajas. Creo que solo pasa Unos bajas. pasaltas. Vimos pasaltas. Sí, Ok. sí. Puramente, ok. Perfecto, sí, pasaltas, sí, perdón. Excelente. Entonces, bueno, miren, el día de hoy vamos a continuar revisando nuestro temario, pero particularmente nos vamos a sentar a trabajar o a revisar el esquema con el que se implementa un filtro pasabandas. ¿Se acuerdan que era un filtro pasabandas? ¿O cuál era la función que tenía? Sí, que pasa información entre dos frecuencias de corte. Es correcto. ¿Están viendo mi pantalla, perdón, de casualidad? Sí, Sí. profe. Sí. Pues voy a iniciar la grabación nada más y tenerlo aquí presente. Solo déjenme, aquí está. Muy bien, entonces, efectivamente, el filtro pasabandas, como lo estábamos mencionando, es aquel filtro que nos va a permitir continuar, o mejor dicho, nos va a permitir dejar pasar un cierto intervalo de frecuencias y nos va a permitir rechazar todas las frecuencias que estén fuera de ese intervalo. Entonces, en este caso, perdón, aquí me dice que está... ¿Sí ven mi función, mi pantalla? Sí. Sí. Ok. Es que me dice aquí que la función compartir está en pausa. Bueno, déjenme aquí. Bueno, pero me dicen que sí ven. Entonces, les decía, entonces, la idea principal con el filtro
pasabanda es que nosotros podamos realizar una implementación que sea práctica en el aspecto que se pueda construir y que nos dé los mejores resultados posibles. Yo les he comentado en varias ocasiones que es complejo el desarrollar circuitos que tengan respuestas muy abruptas, o sea, que puedan tener cambios muy abruptos. Idealmente, ustedes recuerden que el filtro pasaltas por la función de transferencia directamente, pues va a ser, para acá, déjenme aquí, va a ser directamente, pues va a ser esta, dejen dibujar, aquí está. Va a ser, se supone que ya debería dejarme, bueno. Recuerden, perdón, que la función de transferencia, espérenme, yo no sé por qué no me está dejando aquí escribir. Reiterando, perdón, la función de transferencia era no era otra cosa más que el, ya me dejó, pero ahora me equivoqué aquí. Era más o menos algo similar a esto. Entonces, estas transiciones son las que son muy complejas de realizar en un sistema analógico. Prácticamente de hecho, no prácticamente, es imposible. No hay un circuito que responda de esa manera. Entonces, la primera consideración que tenemos para poder diseñar un filtro pasabandas justamente es que no vamos a tener en ningún escenario posible una forma o una función de transferencia como la que está dibujada en color azul. Por tal motivo, entonces, ahora lo que nos interesa como diseñadores de filtros es ver qué circuito con la menor cantidad de componentes posibles es capaz de realizar una tarea similar a la de un filtro pasabandas, ¿sí? Aquí quiero ser muy, muy concreto. Particularmente la teoría nos indica, la teoría de filtros nos dice que cuando estamos diseñando, se va a considerar que un filtro está operando cuando la amplitud de la señal es del 70% del original o menor. Entonces, por esa razón, ustedes aquí se van a encontrar dos puntos que se llaman frecuencias bajas y frecuencias altas, la frecuencia baja o la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2. Y ese momento van a ocurrir, esas frecuencias se van a considerar, reitero, en el momento en el que se tenga el 70% de la amplitud de la señal filtrada comparada con la del original. Es decir, si el original tiene amplitud de 1, la frecuencia de corte 1 va a ser cuando la señal tenga, la señal filtrada tenga un valor de 0.7. De ahí y que empiece a decrecer decrecer obviamente hacia la izquierda, o bien que empiece a continuar creciendo hasta que llegue al punto 1. Obviamente, como tiene que ser una función simétrica, pues va a tener, reitero, la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2. Entonces, nuestros criterios específicos va a ser que vamos a considerar que el filtro trabaja cuando estemos teniendo una señal que sea del 70% de la señal filtrada, la señal filtrada sea la amplitud sea del 70% de la señal original o mayor. ¿Hasta ahorita este punto se entiende? Bien, entonces, dicho esto, como les comentaba que resulta prácticamente imposible el poder generar circuitos que tengan la frecuencia, la forma de onda, la función de transferencia como la que está en azul. La aproximación más cercana posible que vamos a poder realizar es aquella que está ilustrada aquí en la figura 11.10. Esa aproximación dice que nosotros va a llegar una sola frecuencia, un solo valor de frecuencia, va a llegar a tener la amplitud de 1 y de ahí va a empezar a decrecer tanto para la izquierda como para la derecha. El valor de la frecuencia normalmente lo vamos a considerar como que sea el centro del ancho de banda y se va a llamar frecuencia resonante, ¿sí? FR. Nosotros, ahorita, como vamos a ver el ejemplo de diseño que les tengo preparados, esa frecuencia de resonancia, nosotros como diseñadores la vamos a especificar. Lo que no vamos a poder controlar es qué tan ancho va a ser esa campanita esa campanita o esa caída. Eso, desafortunadamente, reitero,
no se puede controlar. A pesar de que yo aquí les estoy diciendo que vamos a tener que se llama un filtro pasabanda y que la banda va a ser lo más angosta posible, eso como criterio de diseño no se va a poder seleccionar. Si se llegara a necesitar, perdón, tener un filtro pasabandas, la verdad es que yo ahí tengo que ponerme la camiseta desde el procesamiento de señales. Vamos a tener que trabajar con filtros digitales. Un filtro analógico reitero, es complicado que lo podamos implementar. Entonces, con este punto, todos los parámetros, bueno, cuando yo les pongo un problema, ustedes siempre tienen que preguntarme, bueno, tiene que decirme, si me dice el ancho de banda, tiene que indicarme, pues, cuál sería la frecuencia central, o bien encontrar cuánto valdría esa frecuencia de resonancia, porque a partir de ahí es donde se estaría empezando a hacer el diseño del filtro, ¿sí? El ancho de banda, bueno, se puede especificar como la frecuencia de corte 1 menos la frecuencia de corte 2, esa se sabe, o también puede especificarse como la frecuencia de resonancia sobre la letra Q. Esta letra Q se conoce como factor de calidad, quality factor. Y lo que nos dice esa Q es qué tan estrecha va a ser la campana, particularmente comparada aquí con la que tenemos en la figura. Idealmente, esa Q entre más grande sea, quiere decir que se va a cerrar la campana lo más posible. Pero tenemos un inconveniente. ¿Y cuál va a ser ese inconveniente? Ahorita que veamos el ejemplo, perdón. Si ponemos un valor de Q muy alto, el problema es que nos va a dar resistencias que no van a ser posibles de implementar, es decir, que van a ser menores a 1 kilo ohm, en el mejor de los casos, o bien puede darnos resistencias negativas. Y reitero, eso implica que se nos pasó la mano con el nivel de exigencia del filtro y por lo tanto tenemos que relajar los criterios de diseño del mismo. Entonces, estos 3 puntos hay que tenerlos en cuenta. Particularmente, nada más lo agrego aquí como dato cultural, el diseño de los filtros pasabanda se basa no tanto en el uso de las propiedades aritméticas, es decir, nosotros sabemos que la media de cualquier conjunto de datos, ¿cómo se podría calcular? ¿Se acuerdan? La media aritmética, perdón. La media aritmética. ¿Cómo calculo la media aritmética? Es la suma de la suma de todos los datos entre el número de datos. Es correcto, así es. Eso pasa, ¿no? Esa media es totalmente válida cuando, por poner la condición más general posible, cuando sabemos que todos los datos que tenemos disponibles o el conjunto de datos que tenemos se fueron adquiridos con condiciones más o menos pertinentes y apropiadas. Es decir, que es igual, tienen la misma probabilidad de que te toque un 1 a que te toque un 5. En el caso particular, para poder generar estas campanitas gaussianas con amplificadores operacionales, tenemos que suponer, o vamos a suponer, que el sistema o que nuestra función de transferencia no va a responder no va a ser un sistema totalmente lineal, es decir, no va a admitir la suma como tal. Y reitero, nada más para ponerlo como ejemplo o como consideración para ustedes, el diseño de estos filtros se basa en términos de la media geométrica. ¿Han escuchado hablar de la serie geométrica y de la media geométrica? ¿O de la serie geométrica o de la media geométrica? ¿De casualidad lo habrán hecho? Creo que yo no. Creo que no. No, perfecto, repito nada más, ahorita estoy hablando yo de algunas consideraciones de diseño interesantes, pero bueno, para sin irme más largo, la media geométrica en teoría, no sería el punto central de un conjunto de valores que están igualmente espaciados, sino que la media geométrica, digamos que es, por poner la definición lo más sencillo posible, el punto en el que la mitad de la energía que se tenga se va a tener presente ahí. Es decir, otra vez, o refraseo mi definición, la media geométrica en el concepto aplicado al procesamiento de señales es la mitad
de la energía que pudiera tener el ancho de banda que estamos trabajando. Sencillo, ¿cómo es eso? Nada más, bueno, y reitero, se los menciono como un dato cultural. Basta, normalmente lo que normalmente se suele decir es que el filtro pasabandas, pues es una implementación, una aproximación a la función, pero que normalmente no es la mejor idea utilizarlo de manera analógica. Bueno, clarificando este par de puntos, ahora sí les pongo yo aquí un pequeño ejemplo. ¿Alguna vez ustedes, alguna vez en alguna investigación que hayan hecho, llegaron a escuchar cuál es el ancho de banda de la voz de una persona, del ser humano? No. No. Creo que era de entre, creo que lo mínimo sería unos 50 Hz y lo máximo como 700, si no me equivoco. Es un poquito más elevado. El rango de frecuencias que nuestro oído escucha va más o menos desde los 200 hasta los 16,000, teóricamente hasta no, los 22,000. Perdón, eso es lo que genera la voz humana. Así es. Y eso es lo que Ok. escucha el oído, normalmente. El ancho de banda de la voz de nosotros, obviamente va a ir más o menos desde los 200 hasta los 4,000. Nuestro oído es capaz de percibir frecuencias que van desde los 200 hasta más o menos los 22,000 Hz. Bueno, aclarando que conforme empecemos a hacernos pues, más viejos, se pierde agudeza auditiva, o si traemos los audífonos pegados todo el día. Entonces, en ese momento empezamos a perder agudeza auditiva y no escuchamos las altas o muy altas frecuencias para nosotros. Bueno, poniendo esto en contexto, como acabo de mencionar ahorita, que el ancho de banda de la voz humana y que es la que se suele manipular para que podamos escuchar pues la mayor cantidad de información posible en nuestros oídos y nos parezca la música atractiva, ese ancho de banda de 200 hasta 22,000 se divide en 8 partes que no son iguales entre sí, pero cuya frecuencia central coincide con con algunos valores que ya los foniatras y particularmente los foniatras y ahí tiene un nombre, se llaman audiólogos, han determinado que son los valores de frecuencia que son más comunes o que la mayoría de las personas escuchan. Entonces, ese rango se divide reitero, en 8 partes, por eso se llaman octavas, y los valores centrales son 32, 64, 128, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 y 16000. El problema aquí, obviamente como estamos trabajando con señales humanas y la voz es una señal humana, nos pide que diseñemos un filtro pasabanda, de banda angosta, que permita únicamente dejar pasar la sexta octava. ¿Sí? La sexta octava, si se fijan aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos dice que la sexta octava, perdón, que la frecuencia central o la frecuencia de resonancia tiene que ser la de 1000 Hz. Entonces, por eso el programa dice, para poder construir, para poder resolver el problema, hay que tomar como frecuencia de resonancia 1000 Hz. Y aquí, porque al libro se le ocurrió proponer que el factor de calidad, el factor Q, tome un valor de 2. Reitero, ahorita nosotros van a darse cuenta por qué lo va a hacer de 2. Entonces, primer punto, ya hemos identificado la frecuencia de resonancia, que es la frecuencia central del intervalo, y es 1000. Y ya tenemos seleccionado el factor de calidad Q, que es un 2. Aquí, como dato de parámetros de diseño, Q puede tomar cualquier valor desde 2 hasta lo más recomendable es 7, y todo va a depender de qué valor le salga la resistencia. Si se les pasa la mano, entonces lo que va a pasar es que la resistencia va a ser un valor, reitero, muy pequeño. Entonces, por eso estamos aquí trabajando con 2. Entonces, de la fórmula que está presente aquí en la imagen, donde dice que el ancho de banda es igual a la frecuencia de resonancia sobre Q, tomamos 1000 sobre 2 y dice que son 500. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener un ancho de banda que incluye la frecuencia de 1000
de 500 Hz. Y lo que sigue es que definamos, como todo lo que hemos visto hasta ahorita, el valor del capacitor para encontrar una serie de resistencias. Aquí al libro se le ocurrió proponer un capacitor de 15 nanofaradios o 0.015 microfaradios, según se quiera leer las unidades. Entonces, este ancho de banda es una fórmula que no vamos a entrar ahorita a determinarla, pero se puede demostrar que esta y esta fórmula son equivalentes. Se sustituye de aquí el valor de R, se despeja para encontrar R, y nos dice que es 0.1591 entre B por C, donde, reitero, B va a ser el ancho de banda, esos 500. Entonces, sustituyo los datos que conozco. 0.1591 entre 500 por 15 por 10 a la menos 9 faradios. Y si hacemos, por favor, chéquelo con su calculadora, si hacemos esa división, debe quedarnos 21.21. Entonces, por favor, confírmeme ese valor. Sí, sí, de ese valor. Está bien. Perfecto, entonces nos da 21.21. La configuración que se las estoy mostrando aquí nos dice que tenemos que tener una resistencia de retroalimentación que toma el valor del doble de la que acabamos de calcular. Esa 2R, reitero, va a ser el doble de la resistencia R. Entonces, 21.21 por 2, pues va a ser 42.42, que es lo que tienen aquí presente. Y luego, el circuito también nos dice que calculemos una resistencia de retroalimentación, de resonancia, perdón, esta R subíndice R. Ahorita les recorro ya el recuadro para que se alcance a percibir. Esa R subíndice R se calcula utilizando la fórmula que está presente aquí. ¿Sí? Hay que sustituir el valor de la resistencia que encontramos en el paso previo y dividimos entre 2Q cuadrada menos 1. Es aquí donde les digo que la Q tenemos que tener mucho cuidado. Si lo cerramos mucho, ¿qué creen qué le pasaría al denominador? ¿Crecería su valor o sería más pequeño o decrecería? Si hacemos qué, perdón. Si hacemos Q más grande, ¿qué pasa con el valor del denominador para la resistencia de retroalimentación? Disminuye, ¿no? Así es. No, aumenta. Si Q vale 3, sería 2 por 3 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9, 9, ¿no? Por 2, 18. 18. Menos 1, 17. Dividan 21.21, 21.210 entre 17. ¿Cuánto les da? Hágalo, por favor. 1.24 kilos. 1.247. Vean que aquí se nos cayó ya el valor de la resistencia. Y si seguimos incrementando, ahí lo subimos solamente en una unidad, o sea, pusimos de 2 a 3. Si lo ponemos en 4, ¿qué creen que va a pasar? Con la resistencia de retroalimentación, ¿hacia dónde va a caer el valor? Exactamente. Y por lo tanto ya no lo podríamos utilizar. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado. Si la resistencia R es un valor lo suficientemente grande, entonces a lo mejor podemos hacer el circuito, la banda del circuito un poquito más cerrada. Si no, no tiene caso que lo intentemos porque vamos a generar pues el problema de que matemáticamente encontramos algo, pero ese algo no se puede implementar físicamente. Entonces, aquí el ponerlo con una Q de 2, vean que nos queda que la resistencia de resonancia es de 3.03. Entonces, ambos valores caen dentro de los valores que hemos comentado que se pueden utilizar sin ningún problema en un diseño de amplificador operacional. Entonces, prácticamente sería todo el procedimiento de diseño. Esta configuración, así como está planteada, es la que se debe de construir para poder simular nuestro filtro pasa banda. ¿Qué característica importante le notan comparadas con las que hemos visto de los filtros pasa bajas y pasa altas?
las fuentes de alimentación. Bueno, aquí nos está indicando la fuente de alimentación, pero sean un poco más perspicaces. ¿Por dónde entra voltaje al amplificador operacional, el que queremos procesar? ¿Por qué terminal? La inversora. Así es. ¿Por dónde entra el voltaje en las terminales? ¿Por qué terminal entra el voltaje en las configuraciones del filtro pasabajas y pasaltas? En la no inversora. Es correcto. Entonces, ¿este filtro es un filtro inversor o no inversor? Inversor. Así es. Cambia la polaridad de la señal. Entonces, si yo no me conviene o no debo de cambiar la polaridad de la señal después de que la filtré, ¿qué debería de hacer? Pasarla por un inversor. Exactamente. De ganancia unitaria. Tengo que tener ese cuidado, conectarlo como si fuera de ganancia unitaria para nada más cambiarle la fase y no modificar la amplitud de la señal. Entonces ya se hace un poquito más complejo. Ya no es un amplificador operacional, ya son 2 amplificadores operacionales los que tenemos que construir por etapa. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué otra cosa importante tenemos que mencionar aquí? ¿Cuántas resistencias tenemos? 2. 3. No, sí, 3. Son 3 resistencias. De diferente valor, pero son 3 resistencias. Entonces, el circuito se va haciendo un poco más complejo de trabajar. Hay que tener ese cuidado muy particular. Obviamente, ahorita, cuando empecemos a simular, pues no va a haber tanto problema. El problema va a estar cuando lo podamos construir de manera física. Hay que tener mucho cuidado porque hay que dejar el espacio necesario. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Alguna duda, alguna pregunta o algo que yo no me haya explicado con claridad? Creo que sería. Ese capacitor tiene que ser siempre de los polarizados, puede ser de cerámico. Muy buena pregunta, Miguel. Aquí el libro lo menciona o lo trabaja el símbolo de un capacitor polarizado. Aquí yo, como les he dicho hasta este momento, hay que tener cuidado de no ocupar capacitores polarizados, es mejor que sea un cerámico. Entonces, contestando tu pregunta, seguimos cumpliendo la regla de escoger capacitores no polarizados o cerámicos. Bien, gracias. No es nada. ¿Más dudas, más preguntas? Todo bien. Todo bien. Bueno, fíjense bien. Si me entendieron perfectamente, ahorita ya la presentación ya la tienen. De hecho, se fijan en la continuación del ejemplo del filtro pasa altas. Pero quiero, por favor, que para el siguiente miércoles, porque ya ven que el lunes es puente, para el miércoles, por favor, resuelvan o encuentren los valores de los componentes de capacitores y resistencias necesarios para poder trabajar con el filtro, con la séptima octava, por favor, con la de 2000. Tomen la frecuencia de resonancia de 2000 y prueben su filtro para un valor de Q de 2 y un valor de 3. Es decir, van a hacer un ejemplo en el que la frecuencia de resonancia sea 2000 y Q valga 2 y la siguiente actividad es la misma frecuencia de resonancia 2000, pero la Q va a tomar el valor de, vamos a poner de 4, 2 y 4. Y vamos a comparar para ver si se cumple lo que les menciono o no es cierto que yo les estoy mintiendo. ¿De acuerdo? Para el siguiente miércoles. Ok. El procedimiento está aquí descrito en el ejemplo. Vamos a hacer más, de hecho tenemos que hacer más ejemplos. Pero ahorita por lo pronto para ir viendo que todo vaya en orden. Muy bien, entonces no sé si tengan más dudas o más preguntas. Lo que nos menciona que si se va a cumplir es lo de la resistencia.
Así es. Que las resistencias sean valores que podamos utilizar. Gracias. No es nada. Reitero, ¿dudas o preguntas? ¿Algo que no se haya entendido? Por Todo mí todo bien. Bueno, entonces por hoy es lo que yo necesitaba ver. Los dejo para que se pongan a hacer su tarea y mañana nos vemos a las 6 de la tarde, por favor, en este mismo enlace. Ok, gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, Perfecto, profe. gracias a ustedes. Muy buena tarde para todos. Estamos Igualmente, mañana, nos vemos. hasta mañana. Cuídense, hasta luego.